Mineros levantan el paro en Boyacá. Debate de control a efectividad del cargo por confiabilidad en sistema eléctrico. Crean comisión legal para la ciencia, tecnología y la innovación. Esta comisión representa la revolución de las pequeñas cosas. Colombia, séptimo en implantes mamarios. Proyecto regula servicios y fija controles. Graves denuncias por recorte al deporte. En riesgo, preparación de Olímpicos 2028. Lo más difícil de ser deportista en Colombia es la incertidumbre de no saber si mañana va a haber presupuesto o no. La Feria de las Flores engalana Medellín. La ciudad se luce con desfiles y la calidez de su gente. NS Noticias, con Marcela Baena. Buenas noches y atención, el paro que realizaban mineros y sectores campesinos de Boyacá fue levantado después de largas conversaciones con el gobierno. Después de varios días de tensión y bloqueos que paralizaron las principales vías de Boyacá, hoy se respira un nuevo aire. Mineros, campesinos, parameros y representantes del gobierno nacional y departamental lograron un primer acuerdo que abre la puerta al regreso gradual de la normalidad en esta estratégica región del país. Los reclamos fueron escuchados, en la mesa quedó pactado instalar espacios de diálogo donde se revisará a fondo el pliego de peticiones desde las condiciones del sector minero y carbonero hasta las inquietudes de los dueños de tierras en zonas de páramo. Aunque el desbloqueo será progresivo, este primer paso marca un punto clave para transformar la protesta en acuerdos y consensos que devuelvan la tranquilidad al departamento de Boyacá. Durante una sesión de control político fue analizada la efectividad del cargo por confiabilidad del sistema eléctrico nacional. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, fue citado para explicar el funcionamiento y los alcances de este mecanismo. El debate de control busca esclarecer si el cargo por confiabilidad diseñado originalmente para garantizar el suministro en situaciones críticas como sequías o fallas del servicio continúa cumpliendo su objetivo técnico y económico o si por el contrario se ha convertido en una carga injustificada para los usuarios. Y seguimos pagando el cargo por confiabilidad. Cada usuario lo paga. No solamente el usuario residencial, también el usuario industrial. También paga el usuario industrial, así que todos tendríamos que unirnos en una sola voz para no pagar lo injusto. Queremos que el cargo por confiabilidad sea utilizado de la manera más eficiente y correcta. Ya hoy las necesidades que teníamos cuando se creó el cargo, que eran utilizar el cargo para nuevas inversiones, utilizar el cargo para nuevos proyectos, utilizar el cargo por supuesto, para tener una confiabilidad del sistema, ya hoy el país ha cambiado. Actualmente los colombianos pagan aproximadamente 6,2 billones de pesos anuales por concepto de cargo por confiabilidad, lo que representa más del 10% del valor total de la tarifa eléctrica para los usuarios finales. Ya en el Caribe no se aguanta más los costos de las tarifas. Y pudiese decir uno, pero el cargo de confiabilidad no es mucho. No, es mayor al 10%. Y el 10% en una región como el Caribe cuesta bastante. La Comisión Quinta escuchó además opiniones de legisladores y expertos del sector que advirtieron sobre los riesgos de eliminar este cobro sin garantizar mecanismos alternativos de inversión. A nosotros nos toca hacer inversiones de aquí al 2027 de 13 billones de pesos anuales para poder seguir atendiendo la demanda como está creciendo. Si nuestra energía ha cambiado, si nuestra matriz energética ha cambiado, el sistema tiene que cambiar. Y aquí incluso reconozco que se ha señalado que se tiene que cambiar, que están en disposición de revisarse. Pero vuelvo y digo, faltaron propuestas. El debate aún continúa con propuestas en discusión que podrían incluir un proyecto de reforma tarifaria en las próximas sesiones legislativas. Una tormenta política ha desatado la erradicación del presupuesto general de la Nación de 2026. Hay forcejeo por el posible incumplimiento de metas del gobierno, el déficit fiscal de la Nación y una polémica reforma tributaria.
Un grupo de senadores asegura que serán cuidadosos con el trámite del presupuesto general de la Nación 2026, presentado por el gobierno por 556,9 billones de pesos. Si nos pretenden incluir ahí una reforma tributaria, pues va a pasar lo mismo que el año pasado, que se hundió el monto del presupuesto y la tributaria. Acá lo hicieron para salir del paso. Lo único que están buscando es que el Congreso vuelva y lo rechace y volver a hacer lo mismo, sacarlo por decreto e ir manejando unas partidas. Afirman que las cifras no cuadran y se está gastando más de lo que se puede recaudar. Y lógicamente el déficit obedece a una relación ingresos y gastos, donde los gastos están desbordados y los ingresos, gracias a que el ciudadano ya no aguanta un impuesto más, están cortos. Sectores políticos cercanos al gobierno aseguran que el presupuesto trae las cifras necesarias para cumplir los compromisos que hizo el presidente Petro durante su campaña. Lo que refleja es las necesidades que tiene el país en materia de inversión y en materia de gasto público. Los presupuestos generalmente son para cumplir el plan de desarrollo y para cumplir también las promesas electorales que ha hecho un presidente. El proyecto de presupuesto general de la Nación para la vigencia 2026 debe ser aprobado en primer debate por las comisiones económicas antes del 25 de septiembre. Ante la falta de soluciones por los bajos precios de la papa y el contrabando de este producto, el sector anunció que se unirá al paro minero para exigir la presencia de la ministra de Agricultura en la Mesa Nacional Papera. Hace 15 días se realizó el primer encuentro nacional papero en Villapinzón, Cundinamarca. Sin embargo, los productores señalan que a la fecha no se han consolidado soluciones a la crisis que enfrentan. Hasta hoy, si la señora ministra de Agricultura no le ha dado la cara a los agricultores, manifestando que las consecuencias de esta situación que decimos es nuestra, cuando el gobierno desconoce la omisión que ha tenido en el control de las fronteras, el contrabando de papa del Ecuador. Son más de 90.000 familias que dependen de la papa, por lo que desde el Senado continúan pidiendo medidas que protejan a este sector. El llamado es al Ministerio de Agricultura para que en estas mesas de concertación atiendan la realidad de estos paperos y que no sea únicamente la firma de unas actas que luego ellos tengan que volver otra vez a salir a la carretera y prácticamente condenarlos a la quiebra. Hacer campañas para incentivar el consumo de papa e incluir la compra de este producto en entidades públicas siguen pidiendo los productores. Por otra parte, a pesar de que el paro arrocero concluyó con un acuerdo con el gobierno nacional, integrantes del gremio denuncian que los compromisos pactados no se han cumplido, al punto de que muchos productores temen por la pérdida total de sus cosechas. El detonante de esta nueva etapa de la crisis fue la resolución emitida el pasado 1 de agosto que establece el precio del arroz paddy verde. Los pequeños productores denuncian que la industria no estaría acatando la norma al negarse a pagar el precio fijado, lo que pone en jaque a cientos de campesinos que ya enfrentan grandes pérdidas económicas. Aquí lo que necesitamos son soluciones estructurales, aumentar el presupuesto del Ministerio de Agricultura se necesita, porque competir con Estados Unidos, que está subsidiado, que tiene tecnología, que tiene costos baratos, pues es muy difícil competir. Aquí necesitamos recursos del presupuesto nacional, de resto son pañitos de agua tibia. En otras noticias, casi 20 días después de iniciado el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, todavía no hay humo blanco en 2 de las comisiones más importantes del Senado. De las 7 comisiones, ya 5 tienen sus mesas directivas resueltas. En la primera preside el senador Julio Elías Chagui. La segunda sigue pendiente. La comisión tercera estará a cargo de Jairo Castellanos. La cuarta quedó en manos de Enrique Cabrales, de la oposición. La quinta la lidera el senador Edgar Díaz. La sexta con Alex Flores del Pacto Histórico. Y la séptima en manos del liberal Miguel Ángel Pinto. Si bien en la sexta ya por fin hay presidente, queda pendiente la vicepresidencia. Viene la Ley General de Educación, viene una ley de ferrocarriles, viene la ley de servicios públicos, todos ellos temas que van a pasar por la Comisión Sexta. Pero aquí la novela sigue. La elección de la vicepresidencia quedó en medio de un empate. Sí, 6 votos para Sandra Ramírez del Partido Comunes y 6 votos para la conservadora Soledad Tamayo. No, si persiste el empate nos va a tocar caricello, nos va a tocar lanzar la moneda a ver quién de las dos queda. En la Comisión Segunda, la de Relaciones Exteriores y Defensa, la elección ha sido aplazada en 4 oportunidades, aunque parece haber consenso para que la presidencia quede en manos de la senadora Jael Quiroga del Pacto Histórico, aunque su elección no se ha concretado. Para la vicepresidencia se espera al senador Manuel Virgües del Partido Mira. Las diferencias, se dice, se resolverían la próxima semana.
Sumado a la reducción del 33% del presupuesto del deporte para 2026, en el Senado denuncian que los recursos no están llegando a los deportistas y hay alto riesgo en su preparación para los Juegos Olímpicos de 2028. Él es Diego Dueñas. Desde los 17 años se convirtió en ciclista, deporte que le ha exigido mucho esfuerzo y le ha permitido ganar 24 medallas en distintas competencias. Señala que ser deportista en Colombia no es fácil y se deben buscar diferentes maneras para financiarse. Lo más difícil de ser deportista en Colombia es la incertidumbre de no saber si mañana va a haber presupuesto o no. Porque a la final, cuando tú sabes que hay presupuesto, sabes para dónde vas, sabes qué vas a hacer. Entonces lo más difícil es eso, ¿no? Esa incertidumbre de si de pronto hay o no hay apoyo. Esta incertidumbre es la que hoy preocupa a los deportistas del país. El recorte del presupuesto del próximo año pone en riesgo su preparación para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles en 2028. La reducción será de 44.000 millones de pesos. El sector deporte es muy grande, es transversal a todo el país y sí hemos recibido muchas expresiones de preocupación por parte de ellos. Ante este panorama, senadores harán seguimiento no solo al presupuesto asignado, sino que además vigilarán que estos recursos lleguen realmente a los deportistas. Conlleva que los deportistas que nos van a representar, que llevan la bandera de Colombia en los escenarios deportivos tanto nacionales como internacionales, se vean en la obligación, infortunadamente, de hacer rifas, tamales, bingos, bazares para poderse financiar. Vamos a hacer control político y verificar que en verdad lo poco que hay se esté invirtiendo de la manera correcta. Es por esto que Diego pide, como muchos deportistas, revisar el presupuesto y recordar el beneficio que es apoyar el deporte. A la final el deporte es una herramienta para crear sociedad única en el mundo. Yo creo que a través del deporte podemos formar país, podemos tener paz y a través del deporte podemos formar seres humanos que aporten en nuestra sociedad. Y escuchen esto, Colombia es el 7º país en el mundo donde más se realizan implantes mamarios. Para regular esta práctica y proteger los derechos de quienes se realizan este procedimiento, un proyecto busca regular estos servicios y fijar un control, un manejo, una rehabilitación y atención. En 2023 se realizaron en Colombia 33.984 procedimientos de aumento de senos. Así lo informa la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética. Frente a estas cifras, una iniciativa busca establecer un protocolo en salud para estos procedimientos. Que esto sea atendido como un tema de salud pública, que las mujeres que tengan esos múltiples síntomas y se les detecte el llamado síndrome de Asia, sean atendidas por la red del sistema de salud y sean explantadas, pero además sean atendidas en su reconstrucción. El proyecto contempla que se cuente con un consentimiento informado sobre factores de riesgo. Los cirujanos deberán tomar y pagar una póliza de seguros con vigencia de 20 años en beneficio de cada paciente, realizar un seguimiento y control continuo. Los implantes mamarios no son un procedimiento menor. Este proyecto de ley lo que busca es reconocer esos riesgos serios asociados: contracturas, rupturas, infecciones, migración de silicona, dolor crónico e incluso enfermedades autoinmunes como el síndrome de Asia, el lupus, la esclerosis sistémica e incluso existen casos asociados de linfomas. El proyecto establece sanciones a los profesionales que causen lesiones mediante implantes mamarios no permitidos, como pena de 96 y 180 meses, y multas de 200 a 300 salarios mínimos, y la inhabilidad para el ejercicio de su profesión por 60 meses. También avanza en el Congreso un proyecto de ley que busca regular de forma estricta la organización de corralejas y establece medidas para preservar la vida de animales y de personas. En las regiones donde se realizan también se adelantaron audiencias públicas para escuchar a todos los involucrados. En el marco de ese proyecto de ley se llevaron a cabo diversas audiencias públicas en Sincelejo, Montería y Bogotá, con el propósito de escuchar a todos los actores de las corralejas, como son los organizadores, defensores de la tradición, representantes culturales, veterinarios y víctimas de incidentes. La corraleja se cimienta en la ausencia del Estado. Es el abandono del Estado el que lleva a que las personas digan: no tengo otro espacio donde vender mis productos, no tengo donde más divertirme, no tengo otra fuente de sustento. El proyecto busca la aplicación de medidas como la prohibición del ingreso de menores de 14 años y personas en estado de embriaguez. También la exigencia de pólizas de responsabilidad civil y elementos de protección para los caballos, y así se pueda preservar la vida de animales y personas. La mayoría de la gente que entra a la corraleja sabe cómo se defienden de un toro, como también hay mucha gente
que con los efectos del alcohol y con efectos de las drogas piensan que lo que están jugando es con un gato, y ahí es donde vienen los problemas. Eso ya se puede minimizar. ¿En qué forma? Teniendo gente que cuando vean a un borracho, cuando vean a un pelado, lo cojan y lo saquen de la correa. Por su parte, organizaciones animalistas y de derechos humanos insistieron en que las regulaciones deben garantizar la no repetición de tragedias y el fin del sufrimiento animal. Nosotros tenemos que hacer una evolución social y moral. Y Sincelejo no puede detenerse con esa evolución social y moral. Vamos a seguir luchando para hacer de Sucre una sociedad protectora y defensora de los derechos de los animales. El gremio de banderilleros, garrocheros y paragüeros es de cerca de 1000 personas que viven de las corralejas. Cada ganadero tiene aproximadamente 1000, 2000 toros, 600, 800 toros, ganadero más liviano. ¿Qué piensan que ese ganadero, la pérdida que va a tener si quitan las corralejas con ese ganado? ¿Qué van a hacer con uno? Tendrán que indemnizarlo. Aquí no hay fuente de empleo. Una de las tragedias recordadas por el número de víctimas fue la del 20 de enero de 1980 en Sincelejo, cuando en la Plaza Hermógenes Cumplido la corraleja se desplomó causando la muerte a más de 500 personas y dejó más de 1000 heridos. El dato exacto nunca se sabrá. De esta tragedia surgió un fallo del Consejo de Estado de abril de 1988, por el cual la nación y el municipio fueron condenados a pagar 5.000 millones de pesos de indemnización a las familias de las víctimas. Mientras avanza la discusión del proyecto, el reto será equilibrar la tradición cultural con la protección de la vida humana y animal, impulsando una transición que respete el arraigo popular sin perpetuar prácticas riesgosas. Comunidades indígenas de la comunidad Los Pastos, residentes en Bogotá, piden protección y garantía de derechos educativos para menores de edad. Desde enero no cuentan con instalaciones donde recibir educación basada en sus tradiciones. Son cerca de 80 niños pertenecientes a estas comunidades que no tienen el espacio adecuado para recibir formación. Sus representantes piden apoyo al gobierno local. Desde inicios de este año nos habían prometido que ya en abril íbamos a tener ese espacio, pero llegamos a julio y no lo tenemos. Nuestros niños se encuentran en unas condiciones poco adecuadas porque están hacinados en otro espacio. En estos espacios se brinda formación para fortalecer en los menores la identidad cultural, saberes y costumbres propias de sus comunidades, a fin de preservarlas. De allí la preocupación de sus líderes. Nuestros sabedores que enmarcan prácticamente a orientar y a enseñar nuestra propia identidad. En ese orden de ideas, como no tenemos espacio, no tenemos sitio propio, pues se nos está viendo coartada esta acción. Para solucionar la problemática, el senador Richard Fuelantala asistió a una reunión con representantes de la Secretaría Distrital de Integración Social y con líderes indígenas. Desde nuestra curul especial indígena, lo que debemos buscar primero son la educación de nuestros niños y que el mismo distrito, la administración dé garantías para pleno cumplimiento de esos derechos. Se espera que antes del 1 de septiembre se culmine con el proceso contractual que permita que los niños indígenas regresen a su sede propia. Con el objetivo de fortalecer el papel del Congreso en estrategias para el desarrollo del país, un proyecto busca crear una comisión legal para la ciencia, tecnología, innovación y estudios de futuro. Todo apunta a posicionar al país a la vanguardia de los debates globales en materia científica y tecnológica. Esta comisión representa la revolución de las pequeñas cosas, porque es darle un lugar nuevamente, no solo en el discurso, sino en el legislativo, a la ciencia, al conocimiento, cómo las iniciativas que terminan constituidas en una ley deben tener una base científica. Que nos permita a nosotros fortalecer políticas públicas y sobre todo fortalecer un sistema que ha venido no solamente en detrimento por su falta de inversión, sino también en detrimento por su desarticulación en todo lo que representa la cuádruple hélice y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La comisión tendrá funciones claves como la formulación de leyes basadas en evidencia, el control político sobre entidades del sector, el seguimiento al presupuesto del Ministerio de Ciencia y la evaluación del impacto de tecnologías emergentes. Que se encargue del estudio de estos temas y de hacer seguimiento a las políticas públicas en esta materia por parte del gobierno. Creo que en la medida en que la comunidad científica se concurra a ese tipo de iniciativas va a ser muy importante para efectos de hacer el seguimiento a esa política pública en términos de inversión, de convocatorias, de resultados. Además, fomentará la participación ciudadana y académica a través de una red colombiana de investigadores y la divulgación pública de sus avances. Una posibilidad que tiene el país de repensarse a sí mismo con la interacción de múltiples actores
en un proceso que esperamos genere ese entusiasmo y esa participación de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, las academias de ciencias económicas y demás asociaciones científicas del país. El país tiene unas necesidades muy importantes de insertarse en la cuarta revolución industrial y eso solo se puede hacer con ciencia, tecnología e innovación. El Congreso tiene que ser ese espacio en donde la ciencia sea una plataforma de desarrollo y que llegue a los territorios. La propuesta responde a la baja inversión del país en investigación y desarrollo, que es de 0,29% del PIB frente al 3,25% de la OCDE, así como a suplir la ausencia de un órgano legislativo que piense el futuro desde una perspectiva científica. Dos mujeres tienen la inmensa responsabilidad de apoyar al presidente del Congreso, Lidio García, en su labor legislativa. La elección de las dos vicepresidentas es un triunfo para la equidad de género en el Senado. Una de origen tolimense, la otra sucreña, ambas senadoras de la República, ambas lideresas sociales, las dos profesionales con especializaciones, también mamás y amas de casa, y ahora primera y segunda vicepresidenta del Senado. Ellas son las senadoras Ana Paola Gudelo y Ana María Castañeda. Juntas hacen parte de la mesa directiva que el pasado 20 de julio el Senado las eligió para apoyar en la dirección de la corporación. Es un gran triunfo para Colombia, para el país, es un mensaje muy positivo para la democracia, porque es la primera vez que llega un partido pequeño a este espacio. No es un triunfo mío, es un triunfo de las mujeres. Aquí ratificamos esas luchas históricas que hemos venido dando, no solo desde el Congreso de la República, no solo en las leyes que hoy existen, sino también en las calles. Aseguran que la política es el don de servir y ellas eligieron desde años atrás trabajar en lo social, sin importar los obstáculos por ser mujer. Destaco de ella que es una mujer a la que le gusta conciliar, le gusta escuchar. Podemos poner diferentes temas con posturas políticas distintas, pero siempre con ella se logra tener un punto de encuentro y eso es muy positivo para el país. Es una mujer estructurada, una mujer dedicada, comprometida con la actividad legislativa. Hemos tenido la oportunidad de llegar a que muchas leyes que hemos tramitado hoy sean una realidad. Afirman vale la pena soñar con la paridad de género en todos los niveles políticos y piden a las mujeres seguir trabajando en la política en busca de un mejor país. Nosotras las mujeres, nada nos queda grande. Podemos ser madres, asimismo desarrollarnos en el ámbito profesional. Entonces decirles que se animen, que lo pueden hacer, que sigan adelante, que es importante participar. Desde la mesa directiva afirman que desempeñarán su trabajo lo mejor posible y esperan ser inspiración para que otras mujeres alcancen también la meta. Un nuevo proyecto de ley busca y propone establecer precios diferenciales en los combustibles en municipios en donde se realizan actividades de exploración, producción y refinación de petróleo y sus derivados. Se trata de una medida de compensación social para las comunidades ubicadas en estas zonas. La iniciativa fue radicada por el senador Gustavo Moreno y establece que las tarifas diferenciales serán definidas con base en criterios técnicos por el Ministerio de Minas y Energía. Para que estas regiones apartadas de Colombia, productoras que generan el combustible, la industria que mueve nuestro país, pero que lastimosamente a un ciudadano le toca pagar uno de los galones de gasolina más costosos en Colombia. Es por eso que queremos generar un tema de justicia tarifaria, de justicia ambiental, de retribución a estas regiones, a estos municipios y departamentos para que tengan una tarifa diferencial por ser municipios productores en nuestro país. Medellín está celebrando su Feria de las Flores. Esta ciudad pujante y empresarial reluce con su tradicional fiesta. En el marco de este evento se realizó la Caminata Canina Tierracro. Más de 100.000 personas y 1.000 mascotas se dieron cita en Medellín con el fin de participar en la versión número 26 de la Caminata Canina, espacio que busca promover el bienestar animal y concientizar sobre el cuidado y protección de estos seres sintientes. Es un evento que venimos trabajando de la comunidad con todas las familias antioqueñas. Se ha hecho una actividad muy bonita este año y es
poder disfrutar de 3.5 kilómetros. El senador Nicolás Echeverry participó activamente en esta jornada, donde reiteró su compromiso con la defensa del ambiente y los animales. Que nos ayude a contrarrestar el maltrato animal, a buscar que no haya ningún elemento que perturbe, que dañe la tranquilidad, el buen trato, la vida de los animales. En el marco de la Feria de las Flores, los eventos continuarán en Medellín. El próximo sábado 9 de agosto se realizará una caminata en honor y tributo a los miembros de las Fuerzas Armadas, a partir de las 11 a.m., iniciando en la 4ª Brigada. Hoy tuvimos en nuestra emisión imágenes de fondo de Bogotá, que está cumpliendo 487 años. Y seguimos con las regiones y los dejamos con estas imágenes de Medellín en su Feria de las Flores, que termina este domingo con el desfile de silleteros. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.